Hola, ¿cómo están? Espero que bien, con todas las energías para empezar a ver un capítulo nuevo. En este caso empezamos con el capítulo 5, que es el capítulo espacios euclidios o espacios vectoriales euclidios. Es lo mismo. Bueno, ¿qué son los espacios euclidios? Vamos a hacer una pequeña reseña porque los espacios euclidios son espacios vectoriales. Entonces, nosotros habíamos visto en el capítulo 4 que un espacio vectorial era un sistema que estaba formado por un conjunto no vacío y operaciones. Para que fuera un espacio vectorial, nosotros teníamos la operación suma, las operaciones productos por escalares, que cumplían ciertas propiedades. Pero esas no son las únicas operaciones que nosotros podemos definir. Si nosotros al sistema le vamos agregando distintas operaciones con distintas propiedades, ese sistema va cambiando la estructura y va cambiando de nombre. Entonces, en este capítulo nosotros vamos a ver qué pasa si a un espacio vectorial le agregamos una nueva operación. Esa nueva operación la vamos a llamar algo que se llama un producto euclídeo, en nuestro caso. Pero podemos decir que a los espacios vectoriales se los dota de una operación que se llama un producto interior. Para que sea un producto interior debe cumplir ciertas propiedades. Entonces al espacio se le llama espacio vectorial con producto interior. Hay varios productos interiores. A nosotros de esos productos interiores nos va a interesar uno que se llama el producto euclídeo. ¿Sí? Este producto euclídeo va a cumplir con una definición. Pero antes tenemos que tener una consideración que está en esta nota. Esta nota nos dice que en adelante se va a identificar el conjunto de las matrices de orden 1 por 1 con el conjunto de los reales. ¿Qué me está queriendo decir? Que una matriz de orden 1 por 1 se va a tomar o se va a identificar como el único elemento. Y si el único elemento es un número real, ¿qué nos están diciendo? Que una matriz como esa que tenemos ahí, X, que está formada por el elemento X, para nosotros va a ser igual, pero igual, así entre comillas, al número X, ¿sí? Ya vamos a ver a qué va esta nota. Entonces, vamos a definir ese producto euclídeo. Entonces, fíjense, yo voy a tener ahora de base el espacio vectorial B. O sea, ya sé que es un espacio vectorial. Entonces, si yo tengo dos elementos, dos vectores de B y a su vez tengo una base, ahora estoy jugando con una base también, voy a poder definir una aplicación o una función que la voy a simbolizar así entre esos dos angulitos y le voy a poner como subíndice la base. Y es una función que va de B por B a los reales. Entonces acá, ojo, porque esta operación no es como la otra operación o las otras operaciones que habíamos visto antes. La suma, acuérdense, iba de B por B a B y los productos iban de K por B a B. Siempre los resultados que yo tenía antes tomaban vectores y me daban un nuevo vector. En este caso no. En este caso voy a tomar dos vectores y los voy a operar, porque es una operación, y cuando yo los opere me va a dar un número real.
Entonces, cuando yo tenga dos vectores, U y B, para simbolizar la operación, voy a simbolizarlo así, entre los angulitos U, B en base beta. ¿Y esto cómo se lee? Se lee U por B. ¿Sí? Esto se va a leer porque es un producto, también se llama producto, entonces se lee U por B. Pero es el producto euclidio. Entonces, en este caso, este tipo de producto se construye de esta forma, como la matriz de coordenadas traspuesta del primer vector por la matriz de coordenadas del segundo vector, ¿sí? Entonces, esa operación es la que se llama producto euclidio. Y si yo a esa operación la estoy definiendo sobre el B, al B se le llama espacio vectorial euclídeo o simplemente espacio euclídeo, que es como lo vamos a llamar nosotros, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a tener que trabajar con esa fórmula. Para nosotros esa va a ser la fórmula que vamos a emplear. Vamos a ver en unas observaciones qué quiere decir eso, porque hasta ahora me han dado una fórmula y vamos a ver cómo se aplica esa fórmula. Entonces, supongamos que yo tengo los vectores U y B y de esos vectores U y B yo conozco las matrices de coordenadas. Acuérdense que si son matrices eran matriz columna. Entonces era, por ejemplo, una matriz x1, x2, xn y otra matriz B y1, y2 y n. Ambas matrices son del mismo orden, son n por 1. ¿Por qué? Porque los vectores, el U y el B, pertenecen al mismo espacio vectorial y están sobre la misma base, así que tienen que tener la misma cantidad de numeritos que hacían posible la combinación lineal en esa base. Entonces, yo voy a calcular el U por B en base beta. ¿Cómo? Entonces, matriz de coordenadas del primer vector traspuesta por matriz de coordenadas del segundo vector. Entonces, ¿qué es esto en función de lo que teníamos acá? La matriz de coordenadas del U traspuesta, esta es la matriz de coordenadas, así que la traspuesta, si esta es n por 1, la traspuesta es 1 por n. 1 por n. Por la matriz de coordenadas del B. O sea, esta se copia tal como está. Y esta es n por 1. Entonces, ¿qué me va a dar el producto? Se puede hacer porque 1 por n se multiplica por una n por 1. ¿Pero qué me va a dar? Me va a dar un elemento 1 por 1. Entonces ahí es donde yo voy a usar esta identificación. Yo no voy a escribir ese primer elemento entre corchetes, sino que ya voy a decir que es el número real, que es el producto de este número por este número, más el segundo por el segundo, y así siguiendo, más el último por el último. Entonces, este es el resultado de ese producto euclídeo, que si yo lo quiero escribir en forma compacta, ¿qué sería? Acuérdense, si yo tengo muchas sumas de muchos términos, eso se puede escribir en forma compacta con una sumatoria. ¿De qué elementos? ¿Qué elementos tengo aquí? Los x1 por y1, x2 por y2, xn por yn. Entonces, xi por y sub i. Con i desde 1 hasta n. Acá ha quedado tapado en el recuadrito el n, pero es ahí el n.
en el recuadro me ha quedado el n justo un poquito cubierto. Entonces, o yo lo dejo hasta ahí, cuando yo necesito un número voy a hacer esto y voy a poner el resultado final. Y si yo lo quiero en forma genérica y en forma compacta, sería esto. Entonces, esta sería la aplicación de esa definición y de la nota. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando el producto euclídeo se calcula con respecto a la base canónica. Acuérdense que yo lo calculo respecto de una base beta cualquiera. Cuando esa base beta es la canónica, nosotros habíamos dicho que las matrices de coordenadas en la base canónica no se le ponía nada acá abajo. Entonces esa misma lógica vamos a seguir y acá tampoco vamos a poner el subíndice. Entonces, cuando yo esté en la base canónica de cualquier espacio, en lugar de escribir eso, podemos escribir eso. Y no va a estar mal escrito, solo que sea la base canónica. Muy bien, ahora, ¿quién es este producto euclídeo? Este producto euclídeo, cuando ustedes estén en otras asignaturas, también puede que lo llamen como producto escalar. Por ejemplo, en geometría analítica se le llama producto escalar y es una convención, digamos, de la geometría, escribirlo en lugar de entre los angulitos, escribirlo así con paréntesis, ¿sí? Porque por ahí entre angulitos se escriben todos las operaciones estas que se llaman productos interiores. Y como este es un particular de los productos interiores, muchas veces lo particularizan así con el paréntesis. Entonces, esta operación ustedes la van a volver a ver en geometría analítica y no sé si en cálculo también, me parece que también la pueden llegar a ver en algún momento. Bien, entonces, y algo que no está acá mencionado es que este producto euclídeo no debe confundirse con otro producto que en lugar de darme un número, da un vector, que también lo van a ver en geometría analítica. En geometría analítica van a trabajar con dos productos. Entonces, el que solo van a ver como en álgebra es el escalar. El otro es el producto que se le llama vectorial. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo simple y silvestre porque eso no tiene mucha ciencia. Entonces, fíjense. Pero es interesante para hacer algunas observaciones. Ese conjunto que ustedes tienen ahí es un conjunto alfa que está contenido ¿dónde? Está contenido en R4. Alfa está contenido en R4. Tenemos eso. Segundo, alfa es linealmente independiente. Eso se los dejo a ustedes para que lo verifiquen. Verificar por definición. Como son tres vectores, acá sí o sí tienen que poner C1 por el U sub 1 más C2 por el U sub 2 más C3 por el U sub 3 igual al nulo de ¿dónde? De R4 y escalonar y todo lo demás. Entonces, completar. Eso se los dejo a ustedes. Bueno, entonces, ¿qué estoy viendo? Que el alfa está contenido en R4, que el alfa es linealmente independiente. Pero ¿qué pasa? El alfa, ¿qué cardinal tiene? Vamos a ir acá arriba. Alfa tiene cardinal 3.
Y R4, ¿qué dimensión tiene R4? La dimensión de R4, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el cardinal de la base canónica de R4? Vale 4. Entonces, alfa no va a ser base de R4, porque tiene menos vectores que la base. Espérense, vamos a borrar ahí. Entonces, de R4 no va a ser base, pero está juntando muchas condiciones para ser base, porque es linealmente independiente. Entonces, ¿de quién va a ser base? Va a ser base de un B que sea el subespacio generado por alfa. Ese también lo van a hallar ustedes. Hallar. Eso también es ejercicio. Entonces, con estas tres condiciones, alfa es base de el B. Entonces, a tener esto siempre en cuenta, que cualquier conjunto linealmente independiente va a ser base de lo que él genere. Ojo con eso, base de lo que él genere. No poner piloto automático y decir que va a ser base de donde esté contenido. No, porque yo tengo que fijarme qué pasa donde está contenido esto. Entonces, de aquí implica que alfa no es base de R4, por más que esté contenido y sea linealmente independiente. Pero sí va a ser base de lo que él genere. Entonces, esto me interesaba aclararlo porque no me acuerdo si situaciones así se habían presentado en el capítulo 4. Bien, entonces, estos elementos ya me están diciendo si U en base alfa tiene estas coordenadas y un W en base alfa tiene esas coordenadas, por más que yo no vea quién es U y quién es B, yo puedo hacer el producto euclídeo de U y W. Entonces U por W, por la definición, esta que está al ladito, es matriz de coordenadas del primero traspuesto en la base correspondiente por matriz de coordenadas del segundo sin trasponer. Entonces, matriz traspuesta sería 1 menos 3, 2 y esta se copia tal cual. Entonces, esto por esto me da 2, esto por esto me da 9, menos 9 y esto por esto 0. Entonces 2 menos 9 es ese menos 7. ¿Quién sería U por U? U por U en base alfa. Entonces va a ser matriz de coordenadas del U traspuesto en base alfa, porque es de SU del primero, por matriz de coordenadas del U sin trasponer. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 menos 3, 2 por 1 menos 3, 2. Entonces, ¿qué me queda aquí? Fíjense, este por este me queda 1. Este por este me queda más 9. Y este por este me queda más 4. Así que 10 y 4, 14. Así que estaba bien eso que estaba ahí. Y de la misma forma yo voy a hacer W por W en base alfa. Entonces, matriz de coordenadas de W traspuesta en base alfa por matriz del W en base alfa. Entonces me va a quedar 2, 3, 0 por 2, 3, 0. Entonces, 4 más 9 más 0 igual a 13. Revisamos ese otro cálculo. Bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí resulta que esos dos resultados nos dieron positivos
Y no es casualidad que nos hayan dado positivos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos multiplicando cada elemento por sí mismo del vector U. Fíjense que si nosotros acá tenemos 1 menos 3, 2 y 1 menos 3, 2 y hacemos elemento por elemento, entonces me queda el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado, sumas de cuadrados. Entonces no es descabellado que este me dé positivo y lo mismo este otro, por más que acá, por ejemplo, tenga elementos negativos. Entonces, eso que se ve ahí, que cada vez que yo haga el producto euclidio de un vector por sí mismo me dé positivo, es una propiedad interesante que vamos a ver a continuación. Entonces, el producto euclidio tiene propiedades, así como las tenían las otras operaciones. Entonces, las primeras propiedades las vamos a ver en la proposición 5.2.1. Estos son los primeros axiomas que vamos a ver. Fíjense, les vamos a poner PI tendría que haber sido PE porque son productos euclidios, pero son en realidad, les ponemos PI porque son propiedades generales de lo que se llaman los productos interiores. Entonces, los hemos seguido nombrando con ese nombre. La primera de las propiedades, ¿cómo se lee? Se lee U más B por W en base beta igual a U por W en base beta más B por W en base beta. Esa propiedad, ¿a qué propiedad nos recuerda? Nos recuerda como a una distributiva, ¿sí? Acá en los productos euclidios o interiores no se llama distributiva, pero nos hace acordar a la distribución. Después tenemos K por U, ahí falta la rayita del vector U, K por U por B en base beta es igual a K por U por B en base beta. ¿Qué ha pasado? Este K, el U, el B y el W pertenecen a un espacio B. Beta es la base de B y el K es un real, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el K? Ese K acá está bien que esté porque K por U es un vector, pero si yo quisiera, ¿qué pasa? El K yo lo puedo extraer afuera y solo dejarme los vectores. Entonces, ahí esa hace acordar a las asociativas mixtas, ¿sí? Bueno, después ahora, ¿qué tenemos? Que U por B en base beta es lo mismo, es igual a B por U en base beta. Este sí se llama el axioma de conmutatividad. Entonces, hacer el producto euclidio de un vector por un segundo es lo mismo que yo les cambie el orden en el interior de los angulitos. Y este es el que recién usamos, que el producto de U por U en una base beta siempre va a ser mayor o a lo sumo igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser igual a 0? Si y solo si el vector es el nulo, por lo que hemos visto recién, que siempre multiplicamos las coordenadas de un vector por sí mismo y todos son los productos positivos. Entonces, para que me dé el 0, la única forma es que el vector sea nulo. Y ese tiene un nombre especial que es el axioma de positividad. Bueno, con estos axiomas nosotros podemos demostrar las otras propiedades que son las espejadas, digamos, de algunas de ellas. Entonces, y algunas
distinta. Entonces, si ahora estas propiedades las vamos a tener en un teorema, este teorema tiene las demostraciones muy explicaditas y están en el apunte, así que las pueden ver en el apunte sin problema. Si B es un espacio vectorial euclídeo y beta una base de B, entonces para todo U, B y W que están en B y K que pertenece a los reales, se cumplen estas otras tres propiedades que se suman a las de la proposición. Entonces, la primera, que es algo muy lógico, que el vector nulo por cualquier vector en la base beta me da 0. Y eso sí lo podemos saber porque voy a multiplicar todas las coordenadas de U por 0 y se van a anular todas. Pero tiene una demostración algebraica. Ahora fíjense, la PI6, ¿sí? Es esta, que es el reflejo de aquella, ¿sí? Es el reflejo de la primera. Entonces, ¿qué dice? Que W por U más B en base beta es ahora W por U más W por B, ¿sí? Entonces, es como la conmutativa de aquella, así que justamente se va a probar por la conmutativa. Y lo mismo pasa con esta otra. U por K por B es lo mismo que K por U por B. Esta también es como el reflejo de aquella porque el K acá estaba en el primer factor, mientras que acá el K está en el segundo factor. Pero justamente se demuestra también empleando la propiedad de la conmutatividad. Con todas estas propiedades que se han visto y con el concepto de producto euclídeo, se van a ir estudiando los nuevos conceptos que hacen a los espacios euclídeos y que se verán en los próximos videos. Así que los espero en el próximo video.